Aunque Ludwig Wittgenstein no es conocido por ser un filósofo prolífico en términos de obras, sí fue uno de los filósofos que más influenció en la filosofía analítica, en la filosofía de la ciencia y en general la filosofía del lenguaje, esto en el siglo XX. Él publica únicamente en vida una obra, el Tractatus Logico-Philosophicus, en 1921. 2 años posterior de su muerte, en 1953, se va a publicar de forma póstuma las Investigaciones filosóficas. Estas dos obras marcan la transición del pensamiento de Wittgenstein, pasar de la filosofía o la lógica matemática a eh, una lógica pragmática, a un lenguaje orientado más a comprender la semántica del mundo. La obra que nos atañe hoy, que considero es muy importante para conocer más a este filósofo, son Diarios Secretos. Esta obra, pues deseo comentar 5 citas, 5 fragmentos que marcaron fuertemente la forma en que yo entiendo la filosofía del lenguaje. Sin embargo, antes de entrar en materia, quiero hacer alusión a las albaceas, a esas personas que hicieron posible que podamos contar con esta materia. Primero tenemos a la filósofa británica Elizabeth Anscombe. Ella fue discípula directa de Ludwig Wittgenstein. Se interesó mucho por la ética y también la metafísica. Ambos campos fueron de gran interés también para el filósofo del lenguaje. En segundo lugar tenemos al filósofo finlandés Georg Henrik von Wright, quien fue el padre y el fundador de la lógica deóntica. Este tema también fascinaba a Wittgenstein. Los diarios secretos se publican en España en 1998 gracias a la edición de Wilhelm Baum y a la traducción del español Andrés Sánchez Pascual. Entrando en materia, para quienes deseen seguir la lectura, la edición con la que yo cuento es Alianza. Entonces, la primera cita que deseo comentar se encuentra en la página 45 y dice así. Cuando oímos hablar a un chino, tendemos a considerar su habla como unas gárgaras inarticuladas. Quien sabe chino reconocerá en ellas el lenguaje. Así yo soy a menudo incapaz de reconocer al hombre que hay en el hombre, etc. Lo que quiere explicar aquí Wittgenstein es que reconocer a un hombre, a un individuo, se debe realizar a través del lenguaje. Ese es el camino para conocer cuál es el pensamiento y la cosmovisión que este hombre maneja. Entonces vamos a ver que existe un vínculo intrínseco entre el hombre, su lenguaje y la esencia del hombre mismo. Entonces aquí vamos a arrancar o a iniciar con este camino en el que Wittgenstein ya marca un interés por las esencias y no solo por la demostración lógica, no solo por la demostración a través de tablas de verdad, como lo hizo en el Tractatus Logico-Philosophicus. La segunda cita se encuentra en la página 176 y dice así: no se pierde nada, más bien está contenido inexpresablemente en lo expresado. Esta breve cita lo que nos indica es que siempre hay algo inexpresado en la expresión del lenguaje. Cualesquiera que sean sus manifestaciones, hay algo de trasfondo, hay un mensaje velado que no puede ser únicamente de carácter lógico, porque la formalidad de la lógica lo único que evidencia es una inferencia necesaria, y no todo en el mundo funciona de forma necesaria. Quiero terminar este comentario con una pregunta. ¿Serán estas esencias de carácter o conceptos metafísicos? La siguiente se encuentra en la página 204 y dice así: un Dios que se asemeja mucho a la hipóstasis transmundana de la forma general de la proposición, a la que el Tractatus define casi igual, y que, como esencia que es del lenguaje y del mundo, que se generan por su desarrollo operacional, es también el objeto primero o último de la investigación lógica. Fin de la cita. Aquí quiero mencionar que Wittgenstein era un hombre temeroso de Dios. Eso se ve a lo largo de los diarios secretos, especialmente en la guerra. Él cargaba una gran culpa por tal vez una homosexualidad reprimida. De esta forma, Wittgenstein se adjudicó la tarea de dilucidar el lenguaje para desviar la atención o desviar la preocupación sobre los aspectos personales de su vida.
Wittgenstein va a entender a Dios como lenguaje, como manifestaciones y percepciones de la realidad. De esta forma no podemos entender completamente a Dios, pero podemos entender el lenguaje que se encuentra detrás de esa voluntad. No de forma completa, pero sí por fragmentos asequibles para nuestra lógica y nuestra comprensión de ese lenguaje. O sea, vemos un vínculo directo entre el funcionamiento, la operación de la proposición lógica y la realidad. Entonces aquí Wittgenstein se preocupa más por esa correspondencia, ya no en forma de representación, sino en forma de comprender la realidad. La siguiente cita se encuentra en la página 215 y dice así: toda mi tarea consiste en explicar la esencia de la proposición, esto es, en ofrecer la esencia de todos los hechos cuya figura es la proposición, en ofrecer la esencia de todo ser. Como les mencionaba anteriormente, Wittgenstein se adjudicó a esa gran tarea de entender el lenguaje, de entenderlo y ver cómo funciona en el mundo. De esta forma, la demostración es un concepto sumamente importante, porque en el lenguaje va a consistir en pasar de la generalidad de la proposición a la particularidad de los hechos, a la particularidad de los objetos. Por lo que el objetivo que planteó Wittgenstein era explicar la proposición. Eso es lo que podía hacer a manera de la esencia de la realidad. Él quería entender ese lenguaje de la realidad en términos de qué es una pregunta claramente metafísica. Entonces nos encontramos con dos conceptos: la definición, que es puramente de carácter lógico, y la demostración, que es puramente de carácter contextual pragmático, perteneciente a la cosmovisión de cada persona. La siguiente cita la encontramos en la página 225. Esta es la última cita que deseo comentar y es un poco extensa, la cual dice así: el interés por el sentido de la proposición, como es natural en un hombre que se toma radicalmente en serio el pensar y que sabe que no tiene más que una vida para ejercitarlo, desaparece ante el interés por el sentido de la vida, porque además todas las proposiciones valen lo mismo, es decir, nada. No tienen valor alguno, porque el valor está en otra parte que en el lenguaje, la razón o la lógica. La perspectiva de la muerte rompe el espejo de la lógica, donde el mundo aparece solo en el reflejo de sus figuras, garabatos y manipulaciones, fantasmas, fenómenos que espantan la gravedad de la muerte. Fin de la cita. Esta amplia cita es sumamente compleja en el sentido de que el valor de las proposiciones no va a estar en el lenguaje. Entonces, ¿dónde habitan? Probablemente pienso que en la interpretación. Pero este sigue siendo lenguaje. Por lo tanto, su valor se encuentra fuera de la proposición, pero con otro tipo de lenguaje, con el lenguaje del mundo. Y el ser humano tiene la capacidad de entender ese mundo. Y no solo entenderlo, sino de ver y demostrar el funcionamiento de este. O sea, develar la verdad. La verdad, entonces, es el concepto fundamental que quiere manejar Wittgenstein a lo largo de su pensamiento, porque la verdad trasciende a la muerte y nos separa de esos individuos que tienen miedo a la finitud. Eso es lo último que quiero comentar respecto al pensamiento de Wittgenstein, y quiero hacer alusión a la idea de leer esta obra. Pienso que los diarios secretos son una forma de conocer más a ese hombre, a esa figura que marcó fuertemente a la filosofía de forma completa. Quiero invitarlos a que, si no han leído la obra, pues lo hagan. Creo que vale bastante la pena. Y también a las personas que ya leyeron la obra pueden comentar en la sección de comentarios algún fragmento o algo que les haya llamado la atención. Les invito a suscribirse a este canal si les ha parecido entretenido este contenido. Muchas gracias.